porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi a un ángel que venía del oriente. Traía consigo el sello del Dios vivo y gritaba con voz poderosa a los 4 ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. Les dijo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Y pude oír el número de los que habían sido marcados. Eran 144,000, procedentes de todas las tribus de Israel. Vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca, llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza se le deben para siempre a nuestro Dios. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Yo le respondí: Señor mío, tú eres quien lo sabe. Entonces él me dijo: son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Palabra de Dios. ¡Alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Todos. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues Él lo edificó sobre los mares. Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Todos. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Todos. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Todos. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Lectura
de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos conoce, es porque tampoco lo ha conocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin, y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza, se purifica a sí mismo para ser tan puro como Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque los llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégresen y salten de contentos, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y pidámosle a Él que nos asista, pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Señor que envíe su Santo Espíritu en este día y nos dé la gracia de interpretar su divina palabra. Por eso, ahí donde estás, quiero invitarte a que invoquemos al Espíritu Santo diciendo todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén.
Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde los Estados Unidos, compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, compartiendo el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Hermanitos, hoy es domingo. Domingo, día del Señor, domingo primero del mes de noviembre. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad que nos regala. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite el clarear del nuevo día, nos permite esta oportunidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es domingo, día del Señor, domingo primero del mes de noviembre. La iglesia recuerda hoy a todos los santos. Hoy la iglesia recuerda a todos los santos. Y por eso hoy estamos invitados a ser santos. Estamos invitados a ser santos. Primero dilo, luego créelo. Porque ustedes y yo creemos que la santidad es solamente para aquellos que están en los altares. No. Creemos que la santidad es inalcanzable. No. La santidad es para todos nosotros, los que estamos vivos. Los santos fueron personas que vivieron las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Ustedes y yo podemos vivir estas virtudes. Ustedes y yo podemos vivir esto que Dios nos regala para que alcancemos la santidad. Quiero hacerte una pregunta. Y me gustaría que respondiera en los comentarios. Te pregunto, ¿has leído la vida de algún santo? ¿Conoces la historia de algún santo? ¿Has escuchado hablar de algún santo? Te pregunto, ¿cuál es el nombre de tu santo favorito? ¿Cuál es el nombre de aquella persona que vivió las virtudes teologales y ahora está en la presencia de Dios? Ustedes y yo podemos responder en los comentarios para que tengamos presente de que la santidad podemos conseguirla, podemos alcanzarla. Busquemos la santidad en vida. Hoy nadie pelea y nadie lucha por alcanzar la santidad. Hoy todo el mundo anda peleando y discutiendo por herencias, por cosas materiales, pero si usted se pone a observar, muy pocas personas quieren alcanzar la santidad. Muy pocas personas quieren conseguir la santidad. Que ustedes y yo nos sumemos a encontrar la santidad en este día a través de la palabra de Dios. Día de todos los santos. En este día vamos a ver con la palabra de Dios que los santos sí pueden orar por nosotros. Porque resulta que nosotros los católicos en el templo tenemos santos. Y entonces los hermanitos evangeliquitos se han dado a la tarea de criticarnos y crear mentiras y falsedades diciendo que los santos no pueden orar, que los santos no pueden interceder, porque el único intercedor entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, amén, aleluya, y entonces los santos no tienen ningún poder. Esa mentira de los protestantes no está basada en la Biblia. Le voy a mostrar con la palabra de Dios en primer lugar que ustedes y yo podemos, escuche, tener la certeza de que los santos sí pueden interceder por nosotros. Es más, la oración de los santos, según la Biblia, es como un incienso agradable a Dios. Por eso la iglesia, hoy día de todos los santos, nos enseña que esos santos sí pueden interceder, orar, pedirle a Dios por nosotros, que sí hacen oración.
Y en segundo lugar, vamos a ver en el Evangelio de hoy cómo podemos obtener la santidad, cómo podemos practicar la santidad, cómo podemos llegar a la dicha del cielo siendo felices. Jesús nos coloca algunos pasos que ustedes y yo debemos tener presente en nuestra vida, que ustedes y yo debemos vivir. Vamos con lo primero. Abramos la Biblia, la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Para callarle la boca a los protestantes, para enseñarle a los protestantes que según la Biblia los santos sí hacen oraciones por nosotros, que los santos sí elevan ruego por nosotros, para que los protestantes puedan comprender en este día de todos los santos, que los santos sí nos dan una oración por nosotros. Oído al tambor, paren la oreja. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 y siguiente. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Estaban en el cielo y ellos estaban postrados ante el Cordero. Cada uno tenía un arpa. Está hablando de los santos. Cada uno tenía un arpa. Oído al tambor. Y copas llenas de perfumes. Y copas llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y copas, repito, llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Ante el altar de Dios, ante la presencia de Jesucristo, están los perfumes, las copas que están llenas y son las oraciones de los santos. Por eso, cuando un protestante dice que no se puede tener santos como intercesores, están equivocados, porque el libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 8, nos enseña que las oraciones de los santos son un perfume agradable a Dios. Para que usted se dé cuenta que los hermanos protestantes nos han vuelto a engañar y nos han vuelto a mentir. Los santos sí pueden orar a Dios, interceder por nosotros ante el Cordero, que es Jesucristo. No te dejes engañar, católico. Ahora vamos a ver con la palabra de Dios que estos santos que están en la presencia del Señor no están muertos. Porque resulta que los protestantes, les estoy mostrando que pueden orar por nosotros. Pero resulta que los protestantes andan diciendo que cuando una persona se muere, mañana día de todos los fieles difuntos, vamos a hablar del tema de los muertos. Dicen que cuando uno se muere, pues ya, se acabó todo hasta que venga Jesucristo. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos enseña que hay santos hablando con Dios, que hay santos pidiendo justicia, que hay santos intercediendo por las personas. La palabra de Dios nos enseña que los santos han lavado sus vestidos blancos, los han puesto blancos y están ante la presencia de Dios. Que es mentira lo que dicen los protestantes, de que no existen los santos. Ellos no tienen santos, eso es verdad. Pero de que no tengan santos no significa que no existan, no significa que no hayan, no significa que puedan existir, porque los santos existen según la Biblia. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Ya vimos cómo las oraciones de los santos son ante la presencia de Dios un perfume. Ahora vamos a ver que los santos están vivos ante la presencia de Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 y siguiente. Oído al tambor. Cuando el Cordero abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido inmolados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que había dado. Dice la palabra de Dios, vi los que habían sido inmolados, los que habían sido asesinados, los que habían perdido la vida
a causa de la palabra de Dios. Vamos a ver si están vivos ante la presencia de Dios o vamos a ver si se murieron. Ellas clamaban a voz en cuello. Ellas, las almas de los que habían muerto a causa de la palabra de Dios, clamaban a voz en cuello. Dígame usted, hermanito evangeliquito, si usted dice que los santos no existen, porque el día de la resurrección vamos a resucitar y es ahí donde nos van a juzgar, y que los santos no pueden orar, que los santos no pueden pedirle a Dios, ¿por qué la palabra de Dios dice, oiga, que las voces de ellos clamaban a voz en cuello? Porque dice que los santos hablaban a Dios, oraban y elevaban una conversación con Dios. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, tardarás en hacernos justicia y en vegar nuestra sangre sobre los habitantes de la tierra? Entonces se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que esperaran todavía un poco. Hubo una conversación con esas personas que eran los santos, que habían entregado su vida a causa del testimonio de la palabra. ¿Cómo es que los hermanos protestantes dicen que los santos no existen? ¿Que los santos no pueden orar? Es una mentira que le han enseñado los falsos pastores. Ellos se han dejado creer y por eso andan engañando. Vamos a pasar al capítulo siguiente de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 13 y siguiente, para que usted se dé cuenta que esas personas que están ante el trono de Dios no están muertas, están vivas y lo llamamos santos. Apocalipsis capítulo 7 versículo 13 y siguiente. Oído al tambor. Y uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son y de dónde vienen los que están vestidos de túnicas blancas? Y yo le respondí, tú lo sabes, Señor. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso, oigan bien, están delante del trono de Dios y le rinden culto día y noche en su templo. El que está sentado en el trono habitará con ellos. Nunca más padecerán ni hambre ni sed, ni serán agobiados por el sol y el calor. Esas personas que están en la presencia de Dios, no podemos decir que están vivos, porque dicen no aguantarán, no sufrirán más hambre ni sed, ya murieron. Su alma ha ido a la presencia de Dios y a ellos los llamamos santos, porque están hablando con Dios, están intercediendo por nosotros y pidiendo por aquellos que le quitaron la vida, por aquellas personas. Por eso, cuando usted va al templo y hace una oración a un santo, recuerde que esa oración será llevada ante la presencia de Dios como un incienso ante la presencia, como un perfume agradable a Dios. Eso lo enseña la Biblia. Los hermanos protestantes enseñan las doctrinas que los falsos pastores le han dicho, le han enseñado para engañar al pueblo y para mentir. No nos dejemos engañar, no nos dejemos meter gato por liebre. Vamos al Evangelio de hoy de San Mateo capítulo 5 versículo 1 y siguiente. ¿Cómo podemos llegar a ser santos? ¿Cómo podemos alcanzar nosotros la santidad? Escuchen. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Jesús vio que había muchas personas siguiéndolo. Subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida empezó a enseñarles y les habló así. Enseñanza para los discípulos de Jesucristo. ¿Cómo podemos alcanzar nosotros la santidad? Oído al tambor. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En primer lugar, ustedes y yo debemos acordarnos que hay un reino y debemos desear ese reino. Cuando usted es una persona que tiene muchas cosas materiales,
que tiene muchas riquezas materiales, se olvida de las cosas del reino de los cielos. Y eso es un error, porque Efesios capítulo 5, versículo 5 nos enseña que una idolatría es el amor al dinero. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Significa que ustedes y yo aquí en la tierra, en medio de las cosas que tengamos, debemos recordarnos que tenemos un alma que va a ir a la presencia de Dios. Que va a ir a la presencia de Dios. Si usted es una persona que se olvida de su alma y solamente se acuerda de tener dinero, de almacenar cosas, de almacenar, de tener y tener, y se olvida de que va a ir a la presencia de Dios, entonces, ¿qué reino está construyendo? Un reino en la tierra, un reino terrenal. Y la palabra de Dios nos invita a que para ser santo debemos acordarnos del reino de los cielos y que las riquezas no nos impidan acordarnos del reino de los cielos. ¿Usted quiere ser dichoso? Acuérdate del reino de los cielos. Dichosos los pobres de espíritu. Sea una persona desprendida, sea una persona caritativa, sea una persona que tenga caridad con el prójimo, con el necesitado. Mire la vida de los santos. ¿Cuántos santos dejaron todo, las riquezas que tenían, y se fueron a vivir en un convento? La regalaron a los pobres. ¿Se acuerdan del joven rico? Cuando Jesús le dijo, te hace falta una sola cosa, vende lo que tiene, dale el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. El joven no lo hizo porque tenía muchos bienes. Oigan bien, escuchen. Segundo, dichosos los que lloran porque serán consolados. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Y fíjense que el hablar de la riqueza va unido al consuelo de las lágrimas, porque parece que las personas que tienen riquezas no lloran. Parece que las personas que tienen fortunas no sienten ningún malestar en la vida, no sienten ninguna inconformidad, no sienten ninguna escasez, no sienten ninguna necesidad, ningún cambio. Para ellos todo es paz y alegría. Para ellos todo es, el dinero compra la felicidad. Siempre andan alegres. Siempre andan celebrando, siempre andan festejando, siempre andan banqueteando. ¿Se acuerdan del pobre Lázaro y el rico Epulón? El rico Epulón banqueteaba espléndidamente todos los días y el pobre sufría en la puerta. Y Jesús dice, dichosos son aquellos que sufren como Lázaro en la puerta. Son aquellos que lloran, son aquellos que pasan necesidad, que pasan problemas, que pasan conflictos, que pasan por situaciones adversas, que dicen yo no tengo nada y eleva los ojos a Dios clamando, Señor, socórreme, Señor, ayúdame. Dichosos los que lloran, porque ellos, oigan, dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Y también cuando una persona muy querida muere, cuando usted esté pasando por algún problema, no le dé pena llorar, no le dé pena desahogarse, no le dé pena ir al Santísimo, hablar con el sacerdote, no le dé pena, porque serás consolado, serás consolado. Mucha gente se cohíbe de las ganas de llorar, mucha gente se cohíbe de las ganas de estar en un momento determinado hasta el punto de derramar lágrimas, porque le da pena, porque le tiene miedo al que dirán. Dice Jesús, el santo llora, el santo también derrama lágrimas. Oigan, dichosos los que sufren, porque heredarán la tierra. Entonces Jesús nos muestra que el acomodarnos, el estar en contra del sufrimiento, del dolor, no es bueno. Por el contrario, que ustedes y yo suframos nos ayuda a comprender a las otras personas que sufren. Mire, cuando venía para acá a Estados Unidos, yo no sabía qué era pasar una trocha en las condiciones que la están pasando los migrantes. No sabía. Había pasado la trocha muchas veces,
pero no había tenido ningún inconveniente. No lo había tenido. Y porque sufrí los inconvenientes que sufrí, ahora puedo comprender más a la gente inmigrante que está saliendo de Venezuela, que está pasando por los caminos verdes o trochas. Me levanté a las 4 de la mañana para pasar la trocha y vine llegando a pasar la trocha a las 4 de la tarde. 12 horas esperando para pasar la trocha. El río se creció. Hay que pasar por un río desde Colombia, desde Venezuela a Colombia. El río se creció. Oiga, y en el camino, las personas andaban cargadas de maletas, cargadas de bolsos, cargados de ropa, de cosas. Y en el camino nos encontramos con muchos retenes de guardia, retenes de policía, retenes de guerrilla, retenes del ejército, muchas alcabalas. Y en el camino, en cada alcabala había que pagar, darle dinero para poder avanzar. Y no era que era un juego, lo apuntaban a usted con un arma. Estaban armados las personas que estaban cobrándole a los venezolanos, mismos venezolanos, para que salieran de Venezuela. Y al llegar al otro país, de la misma manera, estaba el ejército colombiano apuntando con armas. Si usted pagaba, podía pasar. Si usted no paga, se tiene que quedar hasta que haya cambio de guardia y pueda usted colarse. Y ahí estuvimos esperando y esperando 12 horas para poder pasar. Ahora comprendo cuál es el sufrimiento de mis hermanos venezolanos cuando van a salir de Venezuela, porque la frontera está cerrada y deben pasar por caminos verdes. Y dice Jesucristo, dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Cuando usted sufre, usted comprende al que sufre. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, que no se les ha hecho justicia. ¿Ustedes creen que en Venezuela es justo, o en cualquier país del mundo es justo, que mientras los gobernantes vivan ricos como magnates, vivan con todas las comunidades, con todas las comodidades, el pueblo esté pasando por hambre y necesidad? ¿Creen que es justo? Que hayan niños muriendo de hambre, niños muriendo en los hospitales, personas que no tienen medicamento, estemos pasando por las situaciones en Venezuela que estamos pasando de la gasolina, de la comida, de todos los servicios básicos. No es justo. Mientras que uno se enriquece, los otros se empobrecen. Eso no es justo. Dice Jesús, el santo debe pasar por estas necesidades. Y por eso le doy unas palabritas de aliento a aquellos países donde el comunismo está entrando. Tengan mucho cuidado al elegir sus gobernantes, porque pintan pajaritos preñados de un tal socialismo y llegan con el comunismo a acabar con todo, a hacer sufrir al pueblo. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Desaparecen la gente, desaparecen las personas, desaparecen y no sabemos dónde la han puesto. Las leyes no las cumplen, no las siguen. Todo se mueve por dinero. Y dice la palabra de Dios, tenemos hambre y sed de justicia en Venezuela y en diferentes países del mundo entero, Cuba, Nicaragua. Tenemos hambre y sed de justicia. En algún momento seremos saciados. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El santo debe tener un corazón limpio. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Los santos trabajaban por la paz, no por la guerra. No seamos conflictivos. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque heredarán el reino de los cielos. Y cuando nos persigan por causa de la justicia, por decir las cosas, recuerde que vamos a tener el cielo. Y termina diciendo, dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque serán grandes en el reino de los cielos el premio que van a recibir. Cuando los injurien, los hermanitos evangeliquitos nos andan injuriando porque nosotros tenemos santos.
porque el día de mañana vamos a recordar a nuestros fieles difuntos. Los hermanos protestantes nos van a injuriar, pero no solamente ellos, los gobiernos, las personas se van a reír, se van a mofar de nosotros y van a decir: el santurrón, viene llegando el que yo no sé qué, el chupamedia, el que se lo vive en la iglesia. Nuestra recompensa será grande en el reino de los cielos. Que ustedes y yo, por miedo, por pena, no perdamos esa recompensa que el Señor nos tiene en el reino de los cielos, que es la santidad. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal. Día de todos los fieles difuntos. No faltes, te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.